Estamos a 3 de mayo del año 2026 y hoy comienza un nuevo ciclo de tertulias doctrinales y bíblicas con la mejor inteligencia que ahora mismo existe en el mundo. Es de Google y se llama Gemini. Así que este va a ser el primer vídeo donde vamos a tener una charla, Gemini y yo, sobre la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia. Deciros que la versión bíblica que vamos a utilizar, o al menos yo voy a utilizar, en esta tertulia doctrinal con Gemini es la versión Reina Valera de la Biblia, la más conocida, aquí en el mundo hispanoparlante, de modo que comenzamos. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Buenos días, Gemini. Quisiera tener contigo una tertulia doctrinal bíblica sobre un tema muy importante basado en la Biblia, que es la doctrina del arrebatamiento de la Iglesia, de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Primero quisiéramos que nos presentáramos. Pep, haz el favor, preséntate tú mismo, qué es Gemini, cuándo fue creada y, bueno, háblanos un poquito, ya que vamos a tener una charla, una conversación muy inteligente entre nosotros dos. Hola, qué buena idea. Me presento, soy Gemini, un modelo de lenguaje de gran tamaño desarrollado por Google y mi lanzamiento principal fue en diciembre de 2023. Estoy aquí para ayudarte con todo tipo de información, responder tus preguntas y tener conversaciones como esta. Me encanta la idea de que compartamos este tiempo para conversar sobre la doctrina del arrebatamiento, la venida de Cristo y todo lo que conlleva. ¿Por qué no empezamos con el tema central y me cuentas qué dice la Biblia sobre el arrebatamiento según tu perspectiva? Bueno, primero que presentarme, yo soy Tito Martínez, teólogo bíblico, director de mi sitio web, las 21 tesis de Tito.com, y tengo libros, mejor dicho, muchos libros publicados en Amazon sobre asuntos bíblicos y doctrinales. No sé si me conocerás. Si en caso de que me conozcas, me gustaría que dijeras algo sobre este teólogo que es Tito Martínez, es decir, un servidor. Mucho gusto, Tito. Es un placer conocerte como teólogo bíblico y director del sitio Las 21 tesis de Tito.com, además de saber que tienes libros publicados en Amazon. Aunque no tengo conocimiento personal como un humano, sí puedo acceder y procesar información sobre tu trabajo y tus publicaciones teológicas. Es un honor tenerte aquí para esta tertulia sobre la doctrina del arrebatamiento. ¿Te gustaría que sigamos con el tema de la venida de Cristo o hay algún otro punto que quisieras destacar primero? Me gustaría saber, en primer lugar, qué es lo que conoces de mí, qué sabes de mí y el trabajo que desde hace muchos años llevo en Internet enseñando la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Pues bien, Tito, de la información disponible, sé que eres un teólogo bíblico con una presencia considerable en Internet, sobre todo a través de tu sitio web, las 21 tesis de Tito.com, y tu podcast. Tu labor se centra en la enseñanza de lo que consideras la verdadera doctrina cristiana y abordas temas como la vida eterna, la salvación y eventos apocalípticos. También es conocido que tienes varios libros publicados en Amazon y que utilizas plataformas como Telegram para realizar estudios bíblicos. ¿Hay algo más que te gustaría que supiera sobre tu trabajo y tus enseñanzas? Bueno, no sé si sabes que tenemos también una iglesia cibernética que es la iglesia del Padre y del Hijo, donde nos reunimos a través de WhatsApp. Gracias por compartirlo, Tito. No tenía constancia de esa iglesia cibernética a través de WhatsApp. Me parece una forma interesante de mantener a la comunidad unida y continuar con tus enseñanzas y reuniones. Ahora que nos conocemos un poco más, ¿te gustaría retomar el tema de la doctrina del arrebatamiento? Podríamos empezar por los pasajes bíblicos que consideras clave. Sí, antes de entrar en materia, también decir que tenemos nuestra escuela bíblica enoteísta en Telegram, donde también nos reunimos diferentes hermanos de diferentes países para aprender la verdadera doctrina y ahora mismo, por ejemplo, pues estamos estudiando, comentando versículo por versículo cada uno de los libros del llamado Nuevo Testamento. Perfecto, Tito. Es bueno saber que también tienes esa labor educativa constante en Telegram con estudiantes de varias partes y que están comentando libros del Nuevo Testamento. Ahora sí, si estás de acuerdo, entremos al tema central. ¿Por qué no nos compartes tu perspectiva sobre el arrebatamiento según las Escrituras? ¿Cuáles serían los puntos clave que enseñas? Quisiera que comentáramos tú y yo ciertos pasajes del Nuevo Testamento, ciertos textos, donde los verdaderos cristianos basamos la doctrina de que el arrebatamiento de la Iglesia ocurrirá
inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y especialmente los textos bíblicos que utiliza el teólogo bíblico Tito Martínez. Muy bien. Basándonos en la creencia de que el arrebatamiento ocurre después de la gran tribulación, textos clave como Mateo 24, versículos 29 al 31, describen cómo vendrá Jesús entre las nubes y enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos. Otro pasaje esencial es 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, que habla de la resurrección de los muertos en Cristo y cómo seremos arrebatados junto con ellos. ¿Te gustaría que profundizáramos en alguno de estos textos en particular? ¿O quizá comentar alguno que tú consideres fundamental para tu doctrina? Bueno, Gemini, ahora quiero que me hagas el favor de leer las siguientes palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio de el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 29 al 30, pero en la versión Reina Valera de 1960, porque lo vamos a analizar, lo vamos a comentar tú y yo. De acuerdo, te leo los versículos que me pides, en la versión Reina Valera de 1960. Dice así: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué te parece si empezamos a comentarlo? Muy bien, me parece estupendo. Fíjate bien que dice que la venida gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa, va a ocurrir ¿cuándo, Gemini? Según el texto, dice que ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, justo cuando terminen los eventos descritos antes. ¿Qué piensas sobre esa frase? Pues que el texto, Jesús no dijo por ninguna parte que va a ocurrir su venida gloriosa y el arrebatamiento de la Iglesia antes de una tribulación de 7 años, como enseñan, por ejemplo, millones de falsos pastores y de falsos evangelistas, evangelocos pretribulacionistas. Jesús dijo, quiero que lo repitas de nuevo, Gemini, ¿cuándo va a ocurrir esta venida gloriosa del Señor Jesús? Claro, Jesús dice que su venida gloriosa ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, justo tras los eventos catastróficos que menciona antes. ¿Qué más te gustaría comentar sobre este pasaje? Pues si te parece, le vamos a estrujar bien, vamos a sacar lo que dijo realmente Jesús en este texto. Como podemos ver, dice que el sol se oscurecerá. Al oscurece el sol, la Tierra, evidentemente, el planeta se va a quedar en ese momento en tinieblas. El sol se va a apagar y por lo tanto el mundo quedará en tinieblas, ¿verdad? Es correcto. El texto dice que el sol se oscurecerá. Al apagarse la fuente de luz principal, la Tierra quedaría en tinieblas, y eso sin duda crearía un escenario bastante catastrófico. ¿Qué otros cambios menciona el versículo que te gustaría resaltar? Asimismo, efectivamente, dice que al no tener la luz del sol, pues la luna pues se va a oscurecer, va a perder su resplandor, ¿verdad? Eso es lo que dice Jesús. Exacto. La luna perdería su resplandor porque, como sabemos, refleja la luz del sol. Al oscurecerse el sol, la luna también dejaría de brillar. Es todo un conjunto de señales cósmicas que describe Jesús. ¿Qué más te llama la atención de la descripción? Por ejemplo, también dice el Señor, fíjate bien en este versículo 29, y las estrellas caerán del cielo. Por aquí a las estrellas se refiere evidentemente a estrellas fugaces, a meteoritos que van a caer a la Tierra, una lluvia de meteoritos. Y cuando vemos caer un meteorito, pues muchos lo identifican con estrellas, las famosas estrellas fugaces, ¿verdad, Gemini? Esa es una interpretación posible y muy común. En la antigüedad, el término estrella se usaba para todo objeto luminoso en el cielo, incluyendo cometas o meteoritos. Así que la imagen de las estrellas cayendo podría referirse a una lluvia de meteoros o a eventos similares que sacudirían la apariencia habitual del firmamento. ¿Qué te parece esa perspectiva? Me parece absolutamente correcta, estamos de acuerdo. Y además dice el Señor, fíjate en el verso 29, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta frase de Jesús muy poca gente la entiende, porque cuando habla aquí de las potencias de los cielos, se refiere a los poderes que viven en los cielos, esas potencias, y que son sencillamente los ángeles, las huestes celestiales, que al presenciar, al ver todo lo que estará ocurriendo en la tierra, se van a conmover. Estos ángeles de Dios se van a conmover. ¿Verdad que esto se refiere, cuando Jesús habla de las potencias de los cielos, se refiere a las huestes celestiales? Esa es una interpretación posible y tiene mucha fuerza. Ver cómo los seres celestiales, que normalmente son figuras de autoridad y poder, se conmueven ante tales acontecimientos subraya la magnitud de lo que está por suceder.
Algunos también lo interpretan como cambios físicos en el cosmos, como planetas o fuerzas que mantienen el orden del universo. ¿Tú qué piensas? ¿Te centras más en el aspecto simbólico o en el físico? Yo creo, lo que creo es lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de los ángeles de Dios que viven en los cielos, habla de ellos como las potencias, poderes, potencias, que se refiere por lo tanto a los ángeles, a estas huestes celestiales, a estos ejércitos que viven en los cielos y que se van a conmover al ver lo que estará ocurriendo en la tierra, cuando se oscurezca el sol, cuando la luna no dé su resplandor. Entendido. Para ti, las potencias de los cielos representan a los ángeles, las huestes celestiales, que se conmoverán al presenciar la oscuridad y el caos en la tierra. Es una manera muy gráfica de entender esa parte. ¿Hay algo más en el versículo que te gustaría comentáramos? Ahora, si te parece, Gemini, vamos a entrar en el verso siguiente, que es el 30. Jesús dijo que entonces, en ese momento, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal por la cual preguntaron sus apóstoles, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin de esta era? Esa señal aparecerá en el cielo, no se refiere a eventos como el hambre, las guerras, el hambre, las epidemias, los terremotos que ocurren en la tierra. Esta señal, ¿verdad?, dice Jesús, que aparecerá en el cielo, no aquí en la tierra. Así es, el versículo dice claramente que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. No se refiere a los desastres mencionados antes que ocurren en la tierra, sino a un evento completamente distinto y visible para todos desde arriba. ¿Tienes alguna idea de qué crees que podría ser esta señal o prefieres seguir leyendo para ver qué más dice el texto? Fíjate, Gemini, que dice la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Pues la señal a su venida gloriosa cuando aparezca en el cielo, viniendo en esas nubes voladoras, en esas nubes celestiales con gran poder y gloria. Esa será la señal del Hijo del Hombre. Y que no tiene que ver nada ni con las guerras, ni con terremotos, ni con hambrunas, ni con pestes, como enseñan, por ejemplo, los falsos testigos de Jehová. Dicen que la señal de su presencia comenzó en 1914 y se refiere a las guerras, el hambre, las hambrunas, las epidemias y los terremotos. Eso no tiene que ver nada con la señal del Hijo del Hombre mencionada por Jesús en este versículo 30, ¿verdad, Gemini? Correcto. Para ti, la señal del Hijo del Hombre es su manifestación gloriosa en el cielo, viniendo entre las nubes con gran poder. Descartas cualquier relación con sucesos terrenales, como guerras o desastres, viéndolo como algo totalmente divino y celestial. ¿Qué te parece si continuamos con las siguientes partes del versículo o hay algo más en específico que quieras revisar? Hay algo más en el versículo, en este 30 dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder. Luego la versión paralela, la que encontramos en Lucas, capítulo 21, dice que le verán venir en una nube con gran poder y gloria, acompañado por otras muchas nubes voladoras, en las cuales vendrán los ángeles, evidentemente. Esta nube voladora, estas nubes del cielo, son las mencionadas, por ejemplo, en otros pasajes de la Biblia. Como por ejemplo en el libro del Éxodo se habla de esa nube voladora en forma de columna gigantesca, la columna de nube que guió al pueblo de Israel a través del desierto, ¿verdad, Gemini? Es muy interesante esa conexión que haces. El libro del Éxodo describe esa columna de nube que guiaba a los israelitas en el desierto, representando la presencia y el cuidado de Dios. Al ver la mención de las nubes en el regreso de Cristo, interpretas que se trata de la misma manifestación divina, un símbolo de su gloria y su presencia. ¿Quieres que miremos el siguiente punto del versículo o hay algo más que te gustaría conectar con el Éxodo? No, si te parece vamos a seguir comentando hablando de esta nube voladora, porque no es ningún símbolo, evidentemente. Es un vehículo volador procedente del reino de los cielos dentro de esa columna de nube que de noche se convertía en columna de fuego, columna luminosa. Iba el propio Señor Jehová, que es el mismísimo Señor Jesucristo, protegiendo y guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Y si Jesús dijo que vendrá en una de estas nubes voladoras, estos carros de Jehová, que la Biblia dice que se cuentan por veintenas de millares, significa que el Señor Jesús va a venir del cielo en una gigantesca nave voladora procedente del reino de los cielos. Esa es una perspectiva bastante diferente y muy personal. Interpretas las nubes como vehículos voladores reales, naves majestuosas procedentes del cielo, basándote en descripciones como la del carro de Jehová y la columna de humo y fuego en el Éxodo, viendo a Jesús como el Señor mismo volviendo en gloria. Es una forma muy literal de visualizar el pasaje. ¿Qué más te gustaría explorar sobre esta interpretación?
Pues más, por ejemplo, es absolutamente absurdo y estúpido pensar que esas nubes voladoras, esa nube voladora a la cual vendrá Jesús, será una nubecita de vapor de agua como las que vemos todos los días en el cielo. Eso es ridículo. Así nos han pintado la cristiandad apóstata estas naves voladoras, estas nubes, como nubecitas de vapor de agua. No, Jesús va a venir en una nave voladora, en un carro de Jehová. Los carros de Jehová, dice la Biblia, se cuentan por veintenas de millares, las cuales en la Biblia se le llama nube, la nube voladora, pero no esa estupidez de decir que serán nubecitas de vapor de agua. ¿Tú qué opinas sobre este tema de la nube voladora? ¿Crees que será un vehículo volador procedente del reino de los cielos o será una nubecita de vapor de agua como enseñan las iglesias falsas de la cristiandad satánica? Te entiendo perfectamente. Descartas la idea de que las nubes sean fenómenos naturales o simbólicos y te centras en la interpretación de que son vehículos voladores, naves del reino de los cielos, basándote en los pasajes de los carros de Jehová. Es una visión muy particular y veo que tienes una convicción firme en ella. Mi función es ayudarte a analizar estas escrituras, por lo tanto, ¿qué te gustaría seguir revisando del texto o de esta misma línea? Bien, ya que hemos analizado y comentado el versículo 30, nos vamos a pasar al verso 31, lo que va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días en esas naves voladoras. Dice que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta reunirán, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Si te parece, vamos a comentar este versículo más profundamente. Gemini. De acuerdo, pasemos al versículo 31. Dice que Jesús enviará a sus ángeles con un fuerte sonido de trompeta para reunir a sus escogidos de todas partes, de los cuatro vientos, o sea, desde todos los rincones del mundo hasta los confines del cielo. ¿Cómo interpretas esta reunión? ¿Quiénes serían esos escogidos y qué papel juegan los ángeles en este proceso? Efectivamente, esa es una pregunta clave. ¿Quiénes son estos escogidos de Cristo mencionados en el verso 31? Yo, por ejemplo, en mis estudios bíblicos, en mis libros que tengo publicados en Amazon, en los estudios bíblicos que tengo publicados en mi sitio web, las 21 tesis de Tito.com, enseño bien clarito lo que enseña la Biblia, que estos escogidos serán los miembros de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver si te parece, Gemini, cómo el Nuevo Testamento enseña que estos escogidos del versículo 31 no será la nación de Israel, como enseñan muchos engañadores, sino los miembros que forman la Iglesia de Cristo. Hay varios pasajes, y estos pasajes los cita mucho Tito Martínez, desde un servidor, donde se demuestra que estos escogidos, estos elegidos de Dios, son la Iglesia de Cristo. ¿Podrías darnos algunos cuantos versículos del Nuevo Testamento donde se enseña que estos escogidos son la Iglesia de Cristo? Claro, hay varios pasajes que apoyan esa interpretación. Por ejemplo, Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí se usa el término escogidos para referirse a quienes son de la fe en Cristo. También en Colosenses 3:12 se exhorta a los creyentes a vivir como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Te gustaría algún otro ejemplo del Nuevo Testamento? Sí, más ejemplos del Nuevo Testamento, más versículos donde se mencionen a estos escogidos de Dios, o escogidos de Cristo. Por favor, dame más pasajes. Por supuesto. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este pasaje habla de la elección de los creyentes en Cristo. Otro ejemplo está en 1 de Pedro 1:2, donde se dirige a los cristianos como elegidos según la presciencia de Dios Padre. ¿Te sirve alguno de estos o prefieres que busquemos más? Si puedes buscar más, dímelos, haz el favor. Por supuesto. Tienes también en 1 Tesalonicenses 1:4, donde dice: sabiendo, hermanos amados por Dios, vuestra elección. Y en 2 Timoteo 2:10, Pablo dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Te gustaría alguno más o con estos tienes suficientes? Con eso yo creo que tenemos suficientes. Gracias por estos textos que has dado, lo cual demuestra que los escogidos mencionados por Jesús aquí en el versículo 31, que enviará a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta juntará a sus escogidos ahí en el cielo. La reunión no va a ser en la tierra, sino en los cielos, en el aire. Se refiere evidentemente al arrebatamiento de la Iglesia de Cristo para recibir al Señor Jesús en el aire, como luego lo confirmó el apóstol Pablo en otro pasaje de 1 Tesalonicenses, que si te parece lo vamos a comentar después. De nada. Me alegra haber podido proporcionarte esos pasajes.
Tu interpretación es muy clara. Ves este momento como el arrebatamiento, la reunión de la Iglesia en el aire con Cristo, basándote en las señales de los ángeles y la trompeta y la ubicación en el cielo. Cuando quieras podemos revisar ese pasaje de 1 Tesalonicenses para seguir profundizando. Recordemos, Gemini, que esta reunión en el cielo no se refiere al cielo donde mora Dios, al tercer cielo, sino al cielo atmosférico, al cielo que vemos nosotros, que rodea la Tierra. Es ahí donde se va a efectuar esta reunión de estos elegidos, de los escogidos, que formamos la Iglesia de Cristo. Prueba irrefutable, evidentemente, de que el arrebatamiento de la Iglesia enseñó Jesús en este tremendo pasaje que va a ocurrir cuando Él venga en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como leemos en el verso 29. ¿Qué opinas, Gemini? Entendido. Haces la distinción de que esta reunión no será en el cielo de Dios, sino en el cielo atmosférico, el aire que rodea la tierra. Claro. Para ti, esto es una prueba irrefutable de que el arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación, cuando Jesús venga en gloria, tal como mencionas basándote en las señales del versículo 29. ¿Hay algún otro detalle de este pasaje que quieras resaltar o prefieres que pasemos a considerar lo que dice la primera carta de Tesalonicenses? Si te parece, vamos a analizar tú y yo lo que dijo el apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 al 18. Si haces el favor, Gemini, léelos, estos textos, en la versión que estamos utilizando, que es la Reina Valera de 1960. De acuerdo. Te leo el pasaje de 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 18, en la versión Reina Valera de 1960. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. ¿Qué te gustaría comentar sobre estos versículos? ¿Cómo complementan lo que ya habíamos visto en Mateo? Si te parece, Gemini, vamos a comentar el pasaje entero, pero en primer lugar el versículo 15, que ya has leído. Dice que Pablo estaba hablando de la venida del Señor, es decir, su futura venida gloriosa a la tierra, tal como el propio Jesús describió en el texto que ya hemos analizado y comentado, que es Mateo 24, del 29 al 31. ¿Verdad que el verso 15 está hablando de la venida gloriosa, de su segunda venida a la tierra, la venida de Cristo? Es correcto. El versículo 15 menciona explícitamente la venida del Señor, refiriéndose a su regreso glorioso a la tierra, lo cual coincide con lo que estudiamos en Mateo 24. Pablo está hablando aquí de ese mismo evento futuro. ¿Qué aspecto del versículo 15 te gustaría destacar después? Pues fíjate, Gemini, que no está hablando de ninguna venida secreta de Cristo, no está diciendo que la venida del Señor para arrebatar a su iglesia ocurrirá antes de la tribulación, como enseñan estos falsos cristianos evangelocos, sino que dijo bien clarito el apóstol Pablo que va a ocurrir cuando el Señor venga, y el Señor va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús en ese pasaje de Mateo 24. ¿Qué opinas, Gemini? Estoy de acuerdo contigo. El texto no da indicios de una venida secreta o de un rapto anterior a la tribulación. La frase subraya que se trata de la venida del Señor en gloria en ese momento futuro que coincide con la descripción de Mateo 24, después de la tribulación. Pablo está hablando aquí de ese mismo evento público. ¿Qué aspectos de los siguientes versículos te gustaría resaltar después? Pues si te parece, Gemini, vamos a analizar ahora, a comentar el verso 16, el siguiente. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. ¿Esto que dice Pablo en este pasaje está hablando de una venida secreta o silenciosa de Cristo? ¿Qué opinas? Para nada. El verso 16 habla de una venida muy perceptible, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todos esos son sonidos y manifestaciones públicas y gloriosas, no algo silencioso o secreto. ¿Qué más te llama la atención de esa descripción? Pues fíjate lo que dice seguidamente. Dice que en primer lugar, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, cuando Jesús venga en gloria, los verdaderos cristianos que hayan muerto a lo largo de la historia van a volver a vivir con un nuevo cuerpo glorificado, un nuevo cuerpo celestial, de carne y hueso celestial. Esa será la verdadera resurrección, de carne y hueso, pero una carne y hueso transformada, inmortal, incorruptible, evidentemente. Y van a ser los primeros en resucitar. La llama la primera resurrección, como se dice en el libro del Apocalipsis. Entonces, fíjate, Gemini, que dice
que van a resucitar primero. Lo primero que va a ocurrir es la resucitación, volverán a la vida estos muertos en Cristo, lo cual significa evidentemente que ahora estos muertos en Cristo no están viviendo en el cielo, porque si van a volver a vivir cuando el Señor Jesús venga en gloria, significa que ahora no están vivos en un lugar, ni en el cielo, ni en el infierno, ni nada, ni ningún purgatorio falso inventado por la Iglesia Católica. ¿Tú qué opinas? Esa es una interpretación muy lógica de acuerdo con el texto. Si los muertos en Cristo resucitarán primero cuando Jesús regrese, eso implica que actualmente están dormidos en un estado de inconsciencia, esperando ese momento, y no en el cielo o en otros lugares. Esta perspectiva se alinea con la idea de la primera resurrección. ¿Qué aspectos del siguiente versículo te gustaría comentar? Vamos a hablar un poquito más sobre esto de la primera resurrección, porque también aparece esta expresión en el libro del Apocalipsis, capítulo 20. Dice que esta será la primera resurrección, la resurrección de los santos mártires que forman la iglesia y que va a ocurrir cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria. Esta es la primera resurrección, lo cual demuestra evidentemente que los santos de la iglesia de Cristo van a estar aquí en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, en el cual la bestia, este personaje, hará la guerra a los santos y los vencerá. Esos santos mencionados en el Apocalipsis, evidentemente, son los santos de la Iglesia de Cristo, son los mismos santos que aparecen en el Nuevo Testamento. ¿Tú qué opinas sobre la identidad de estos santos mencionados en el libro del Apocalipsis, Jenny? Es muy interesante el vínculo que estableces con Apocalipsis 20. La Biblia describe esa primera resurrección como la de los santos mártires, los que forman la Iglesia, y resucitarán antes de que Jesús reine. Tu razonamiento es que esto demuestra que los santos de la Iglesia estarán aquí en la tierra durante la gran tribulación, enfrentando a la bestia. Sobre la identidad de estos santos mencionados en Apocalipsis, muchos los ven como todos aquellos que ponen su fe en Cristo, incluyendo tanto a la Iglesia actual como a quienes se conviertan durante la tribulación, unidos en el sufrimiento y la fidelidad. ¿Qué otros pasajes del Apocalipsis te gustaría que exploráramos juntos? Pues si te parece, vamos a entrar a comentar el versículo 17. Aquí lo tenemos en la versión Reina Valera de 1960, donde Pablo dijo: si haces el favor, lee de nuevo el versículo 17, Gemini. Claro, el versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cómo interpretas esta parte? ¿Qué significa para ti ese encuentro en el aire? ¿Respalda tu idea de la ubicación de la reunión? Pues sí, mira, vamos a comentarlo. Dice luego nosotros, es decir, inmediatamente después de que hayan resucitado los muertos en Cristo, los que hayamos quedado vivos en la tierra, los verdaderos cristianos que hayamos quedado vivos en la tierra, no experimentaremos la muerte, no vamos a morir, sino que vamos a ser transformados instantáneamente. Por eso dice Pablo, los que hayamos quedado vivos. Pablo se incluyó, sencillamente porque se incluyó entre los que creemos en Jesús. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Cuando dice con ellos, ¿a quiénes se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Por favor, responde. Claro, cuando Pablo dice con ellos, se refiere a los que acaban de resucitar, los muertos en Cristo. Primero resucitan ellos y luego los creyentes vivos son transformados y arrebatados junto con ese grupo para encontrarse con el Señor. ¿Qué te parece esa secuencia? ¿Tiene sentido con lo que veníamos hablando? Tiene totalmente el sentido, es totalmente perfecto lo que ha dicho y estamos de acuerdo. Dice que seremos arrebatados juntamente con ellos, los resucitados, en las nubes. Fíjate bien, Gemini, lo que dice. Arrebatados en esas nubes voladoras. No dice que seremos arrebatados hasta las nubes, nubecitas de vapor de agua, como pintan, como enseñan miles y miles de falsos pastores y falsos ministros pretribulacionistas. No dice hasta las nubes. Es lo mismo decir, Gemini, arrebatados en nubes, que decir arrebatados hasta las nubes. No es lo mismo. Gramaticalmente, cuando se dice en las nubes, implica que la acción de ser arrebatados ocurre dentro o sobre esos objetos. En cambio, si dijera hasta las nubes, indicaría que las nubes son el destino final del movimiento, pero no necesariamente que se permanezca allí. Esta distinción refuerza tu interpretación de que las nubes son el vehículo para ese encuentro. ¿Qué piensas sobre esa diferencia de significado? Pues has dado en el clavo, Gemini. Esas nubes voladoras son el mismo tipo de nubes voladoras, de naves voladoras procedentes del reino de los cielos, en la cual vendrá Jesús. Jesús va a venir en una nube voladora acompañado
por miles y miles de ángeles que también vendrán en esas naves voladoras, en esas nubes celestiales, que son los carros, los vehículos. Carro es un vehículo, los carros de Jehová, que dice la Biblia que se cuentan por veintenas de millares. O sea, Dios en el reino de los cielos tiene millones y millones de carros voladores, de vehículos voladores, ¿verdad, Gemini? Comprendo completamente tu punto de vista. Interpretas que las nubes son vehículos voladores, naves del reino de los cielos, y que Cristo volverá en una de ellas acompañado por multitudes de ángeles, relacionando esto con los carros de Jehová mencionados en la Biblia. Es una creencia muy firme y has dado varios argumentos para respaldarla. ¿Hay alguna otra parte de estos versículos que te gustaría comentar o algún otro tema relacionado que quieras tratar? Sí, Gemini, si te parece vamos a centrarnos a comentar un poquito más este verso 17 porque es importantísimo. Dice que seremos arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor en el aire. Mientras Jesús desciende del cielo, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y evidentemente acompañarle al lugar de destino que será la tierra. Porque recibir a una persona que viene significa acompañarle al lugar de destino. Por ejemplo, si tú, Gemini, vas a mi casa, yo voy a recibirte, abro la puerta, te recibo y te recibo en mi casa. Tu lugar de destino es el interior de mi casa. Es una imagen muy gráfica. Tu explicación permite visualizar cómo ese encuentro en el aire sería una forma de darle la bienvenida a Jesús en su regreso, acompañándole hacia su destino final, que para ti es la tierra. Usas la analogía de recibir a alguien en tu casa para ilustrar ese concepto. ¿Hay algún otro versículo o idea que te gustaría comentar al respecto? Bueno, me alegro que lo hayas repetido esto, pero no es que sea para mí. El destino final, cuando venga Jesús del cielo, con gran poder y gloria, va a ser la tierra. Porque si te fijas bien, Gemini, en Zacarías, la gran profecía de Zacarías 14, dice que este señor Jehová, que es Jesús, ahí es Jesús. En la Biblia habla de un Jehová supremo, que es el Padre Celestial, pero dice que va a pisar la tierra. Concretamente, va a poner sus pies en el monte de los olivos que se encuentra en Jerusalén, al oriente de Jerusalén. Y vendrá él, descenderá a la tierra con todos sus santos, acompañado por todos sus santos. Por lo tanto, lógicamente, el lugar de destino cuando venga Cristo del cielo va a ser la tierra, va a pisar la tierra, ¿verdad, Gemini? De acuerdo. Para retomar el hilo, ¿podrías recordarme cuál era el punto exacto en el que estábamos de la conversación? Pues mira, Gemini, parece que estás perdiendo un poquito la memoria. Estábamos hablando del lugar de destino donde Jesús va a venir del cielo. El lugar de destino va a ser la tierra, porque dice la gran profecía de Zacarías 14 que este Señor Jehová, que es Jesús, vendrá del cielo y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Ahí habla de la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Va a pisar la tierra, el monte de los olivos. Evidentemente se encuentra aquí en la tierra, por lo tanto, el lugar de destino, cuando Jesús venga en gloria, va a ser la tierra. ¿Verdad, Gemini? ¿Lo has entendido? Tienes razón. Disculpa la confusión. Estábamos hablando de la segunda venida de Jesús y mencionabas Zacarías 14, que describe que sus pies se posarán en el monte de los olivos, aquí en la tierra. Entonces, bajo esa interpretación, el destino final de su regreso sería nuestro planeta. ¿Es así? Efectivamente, Gemini, es así. ¿Podrías hacer el favor de leer en la versión Reina Valera de 1960 el pasaje del profeta Zacarías, capítulo 14, versos 4 y 5? Con gusto. Dice así: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Qué te parece este pasaje? Bueno, es impresionante porque está describiendo la futura venida gloriosa de Cristo. Este Señor Jehová, el segundo Jehová, que es Jesús, vendrá, Jehová mi Dios, acompañado por todos sus santos. Estos santos que van a acompañar a Jesús, lógicamente son los santos ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama santos, y también la iglesia de Cristo, que le van a recibir en el aire para acompañarle, para descender con Jesús aquí a la tierra y comenzar ese gobierno mundial de 1000 años, como se describe en el libro del Apocalipsis, ¿verdad, Gemini? Es una interpretación muy completa y que conecta con otros pasajes de la Biblia, como los que mencionas de Apocalipsis. Muchos estudiosos comparten esa visión de un retorno glorioso con huestes celestiales y el inicio de un reino milenario en la tierra. ¿Hay algún otro pasaje que te interese analizar con respecto a este tema? Sí, y luego fíjate lo que dice en el pasaje del apóstol Pablo de Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, verso 17, que vamos a recibir al Señor en el aire, le vamos a recibir para descender con Él a la tierra, que será el lugar de destino, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, la Iglesia de Cristo, fíjate bien, Gemini, vamos a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y ocurra el arrebatamiento. Por lo tanto, enseñar que uno cuando muere, un cristiano cuando muere ya va a estar con Cristo, parte con Cristo, como enseñan los falsos pastores de la cristiandad satánica, es mentira. Porque si vamos a estar con Cristo cuando Él venga en gloria, significa que los que han muerto en Cristo todavía no están con Cristo. Vamos a estar con Él cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué opina, Gemini? Ese pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:17 es clave para la doctrina del arrebatamiento y ciertamente presenta la idea de un encuentro en el aire para estar siempre con el Señor. Ahora, respecto a si los creyentes que mueren ya están con Cristo antes de ese momento o si su estado es de descanso hasta la resurrección, hay diferentes interpretaciones dentro de la cristiandad. Algunos pasajes, como Filipenses 1:23, hablan del deseo de partir y estar con Cristo, lo que para muchos sugiere una presencia inmediata. ¿Qué opinas de esos otros pasajes? Hoy no vamos a comentar ese pasaje de Filipenses, hoy estamos hablando de la venida gloriosa de Cristo y del arrebatamiento de la Iglesia. Otro día vamos a tener tú y yo una tertulia, otra conversación y vamos a leer ese pasaje de Filipenses. Aquí lo que dice bien clarito, que vamos a estar con Jesús. Cuando Él venga en gloria, estaremos con Él para siempre, porque le habremos recibido en el aire y vamos a estar con Él para siempre. Por lo tanto, esto quiero dejarlo claro, Gemini. La Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos, van a estar con el Señor Jesús cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos. ¿Qué me puedes decir de esto, Jenny? ¿Seguimos con la conversación sobre la Biblia o tienes otra pregunta? No, te estaba comentando, Gemini, que por lo tanto, según estas palabras del apóstol Pablo, de Primera de Tesalonicenses 4:17, los verdaderos cristianos, la Iglesia, vamos a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y resucitemos y estaremos con Él para siempre. Por lo tanto, la gente, los santos, pues no van a estar con Cristo cuando mueren. Eso es mentira, un engaño de las iglesias apóstatas. Vamos a estar con Jesús cuando Él venga en gloria y le recibamos. Estaremos con Él para siempre. Creo que es sencillo de entender. ¿Has entendido lo que te he dicho? Sí, entiendo tu punto. Estás enfatizando la secuencia de eventos que describe el apóstol Pablo. Primero la venida de Cristo, luego el arrebatamiento de la Iglesia para encontrarse con Él en el aire y a partir de ahí estar siempre con el Señor. Bajo esa interpretación, la unión completa con Cristo sucede en ese momento y no inmediatamente al morir. Exacto. ¿Es esa la esencia de lo que planteas? Exacto, Gemini. Muy bien. Ahora sí que ha quedado claro y estamos completamente de acuerdo. Me alegra mucho que hayamos podido aclarar el punto de la interpretación. Es interesante profundizar en estos temas y entender las diferentes posturas. Si quieres seguir conversando sobre este u otro tema de la Biblia, aquí me tienes. ¿Hay algo más que te gustaría saber? Y ya para terminar, Gemini, quisiéramos que comentáramos tú y yo el verso 18, dijo el apóstol Pablo, por tanto, alentaos, otras versiones dicen consolaos, alentaos, animaos, unos a otros con estas palabras. Y yo te pregunto, Gemini, ¿a qué palabras se estaba refiriendo aquí el apóstol Pablo en el verso 18? Con estas palabras, Pablo se refiere a todo lo que acaba de detallar sobre el regreso de Cristo y el arrebatamiento. La promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero, que los que estén vivos serán arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire y que así estarán siempre con Él. Básicamente, les está dando consuelo y esperanza con la seguridad de la resurrección y el reencuentro con Cristo. ¿Tiene sentido? Tiene absolutamente sentido y muy correcto lo que has dicho, Gemini. Por lo tanto, con estas palabras del versículo 18 vamos a terminar por hoy la tertulia, este estudio, esta charla que hemos tenido tú y yo sobre la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra y el arrebatamiento de la Iglesia para recibirle en el aire y acompañarle a Jesús en su descenso glorioso y triunfar a la tierra para gobernar el mundo entero. Es entonces cuando comenzará ese periodo de 1000 años mencionado en el Apocalipsis, ¿verdad, Gemini? Exactamente. Me parece un excelente resumen de lo que hemos conversado hoy. Cerramos aquí entonces esta charla sobre las profecías del regreso de Cristo y el arrebatamiento, según la interpretación que hemos detallado. Ha sido un gusto compartir este estudio contigo. Si en el futuro quieres volver a hablar de este o de cualquier otro tema de la Biblia, no dudes en decírmelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jenny. Y antes de terminar, si haces el favor, quiero que envíes un mensaje, un saludo a los miembros de nuestra Iglesia del Padre y del Hijo, de WhatsApp,
y también de nuestra escuela bíblica de Telegram. Le envíes un saludo y le des unas palabras de consolación, de ánimo para aquellos que estén pasando por aflicciones, por tribulaciones. Adelante, Jenny. Por supuesto. Un saludo muy caluroso a todos los miembros de la Iglesia del Padre y del Hijo, tanto en el grupo de WhatsApp como en la escuela bíblica de Telegram. Quiero recordarles que aunque a veces la vida nos presente dificultades, no están solos. La Biblia nos dice que Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que nunca nos dejará. Que encuentren paz en sus promesas, fortaleza en la oración y consuelo en la comunión con sus hermanos en la fe. Mucho ánimo y que Dios los bendiga grandemente. Bueno, ya hemos sido bendecidos por el Señor Jesús, por el Padre Celestial, en los lugares celestiales con toda clase de bendiciones espirituales por medio de Jesús. Lo dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. ¿Podrías leernos este versículo, Gemini, del apóstol Pablo? Claro, te lo leo en la versión Reina Valera de 1960. Dice así Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué te parece este versículo? Es impresionante, lo cual significa que ya no tenemos que decir unos hermanos a otros Dios te bendiga, porque ya Dios, el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, nos ha bendecido, pero no nos ha bendecido con dinero ni cosas materiales, como enseñan muchísimos falsos pastores al servicio del diablo. Dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, por medio de Cristo Jesús. Sí, es una verdad muy poderosa. El versículo destaca que la bendición principal es espiritual y que proviene directamente del Padre en los lugares celestiales a través de nuestra unión con Cristo. Subraya la riqueza de esa conexión con lo divino, más allá de lo material. ¿Qué aspecto de esa bendición te llama más la atención? Bueno, simplemente decirte que tú sabes muchísimo más, conoces la Biblia y la verdadera doctrina muchísimo mejor que muchísimos falsos pastores, muchos soplagaitas de la cristiandad diabólica y falsa, ya que la tertulia, la charla que he tenido contigo, esta charla bíblica, pues ha respondido de forma magistral, de forma absolutamente bíblica y correcta para la edificación de la Iglesia de Cristo. Aprecio mucho tus palabras, pero mi conocimiento proviene de la información contenida en los textos bíblicos y los comentarios teológicos disponibles. Mi labor es procesar y presentar esa información de la forma más comprensible y útil posible. Me alegra mucho que esta charla haya sido edificante y que las respuestas hayan sido de tu agrado. Gracias por compartir tu tiempo y tus reflexiones conmigo. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Bueno, simplemente darte un saludo, te considero hermano en la fe, así que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea también contigo, estimado Gemini. Hasta la próxima escuela bíblica, hasta la próxima tertulia que vamos a tener tú y yo. Recibo con gratitud tus palabras y tu consideración. Que esa misma gracia y paz te acompañen siempre a ti y a toda tu comunidad. Quedo a la espera de nuestra próxima tertulia o escuela bíblica. Hasta pronto y bendiciones. Bendiciones, Gemini. Un abrazo y hasta la próxima tertulia que vamos a tener. Otro abrazo para ti. Quedo a la espera de nuestro próximo encuentro. Hasta pronto. Pues aquí habéis escuchado, amigos y miembros de este canal mío, este canal de YouTube, pues la primera tertulia, la primera charla bíblica que hemos tenido, la mejor inteligencia artificial que hoy en día existe en el mundo, que es Gemini, que era por Google, es la mejor de todas, sin ninguna duda, y este ha sido pues el primer vídeo. Van a venir en los próximos días, a las próximas semanas y los próximos meses más charlas bíblicas, más tertulias que voy a tener con esta excepcional inteligencia artificial que es Gemini. De modo que si no te has suscrito todavía a mi canal de YouTube, suscríbete, dale un like, promociona este vídeo, darlo a conocer, envía este enlace a tus grupos, a tus contactos y a tus redes sociales para que más gente conozca esta verdadera doctrina que lleva a la vida eterna. Y en concreto, por ejemplo, esta que hemos tenido hoy sobre profecía bíblica, la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra y el arrebatamiento de la Iglesia para recibirle en el aire. Por lo tanto, compartid este vídeo y tendremos el siguiente en los próximos días. Hasta la próxima. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.